¿Y sí? Ahí sí que sí. Ya, entonces vamos a partir. Entonces vamos a partir la clase del día de hoy del curso de la asignatura con fecha 20 de abril de 2020. La clase anterior habíamos revisado la cadena causal de la contaminación, en donde habíamos explicado de manera bastante detallada, ¿cierto?, lo que tenía que ver con cada uno de estos elementos. Como les comentaba, tuvimos un pequeño problema, pero la explicación de esta cadena causal está en el último video que van a encontrar de la asignatura, ¿ya?, para mayores detalles. Pero como contexto general, la cadena causal básicamente hay un cambio de emisiones, y ese cambio de emisiones tiene un cambio en las concentraciones ambientales. Hay personas, ciertos receptores que están expuestos a este aumento de las concentraciones, producto del aumento de las mismas emisiones. Entonces tenemos un aumento de las emisiones, hay un aumento de la concentración, y eso va a generar algunos efectos en la salud, como uno de los problemas que tiene la contaminación atmosférica. También habíamos hablado que existen otro tipo de efectos que provoca la contaminación atmosférica, que tenía que ver, por ejemplo, con daños a los materiales, ¿cierto? Con problemas de visibilidad, y una serie de otros problemas que también genera la contaminación atmosférica. Entonces ese cambio era revisado de alguna manera en términos matemáticos, ¿cierto?, de cuál era el cambio o el beneficio social que tenía este aumento de la contaminación, ¿ya? Y por tanto había que hacer una valoración social que nos permita identificar cuál es esta suerte de menoscabo o pérdida, ¿cierto?, en el beneficio que tiene la ciudad. ¿Y por qué? Porque si lo vemos de manera simple con los efectos de la salud, entonces tendremos más personas que van a asistir al centro asistencial, y por tanto se generará un costo, ¿cierto?, que será tanto público como privado, y por tanto necesitamos revisar qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una evaluación y ver cuáles van a ser las medidas que necesitamos incluir en esta ciudad o en este territorio para poder mejorar o disminuir esas emisiones, de tal manera que se restablezcan los niveles de contaminación, y que esos niveles de contaminación, ¿cierto?, lleguen a niveles normativos o que están establecidos por la norma específica del contaminante que se está revisando. Hasta ahí habíamos llegado, ¿cierto? Y había quedado como una tarea de que pudieran indicar solamente indicar, porque esto lo vamos a ir viendo a partir de este mismo modelo. Nosotros vamos a ir avanzando en el curso, ¿ya? Ya vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo cuáles son los cambios de concentración, cómo evolucionan las ciudades respecto a la contaminación atmosférica, lo que es exposición, la salud, ¿cierto? Pero en rigor la idea era que ustedes puedan pensar, puedan entender que hay un cambio en términos de calidad de vida de las personas, y cuáles serían algunas medidas que ustedes podrían tomar dependiendo del contaminante que uno pudiera evaluar en algún territorio específico. O sea, cuál sería una medida para poder restablecer los niveles basales o disminuir esas concentraciones de material particulado, de dióxido de azufre, de dióxido de nitrógeno, de ozono, del contaminante que nosotros quisiéramos evaluar. Así que, como era una suerte de tarea, la idea es que ahora ustedes me puedan comentar a raíz, digamos, de lo que ustedes creen que es la contaminación atmosférica, y lo que hemos conversado por el momento, ¿cierto?, de cuáles podrían ser las posibles medidas. Adelante, jóvenes. Silencio total.
No, me están escuchando, ¿no? Sí, profe, Sí, me están yo, por escuchando. ejemplo, Jimmy, primero contextualicemos un poco de cuál es el territorio, cuál es el contaminante para poder comenzar y cuáles serían los efectos, ¿cierto?, para poder aplicar la medida o cuál sería una medida que a usted se le ocurriría. En realidad, como ingeniero ambiental, tratar de poder comprender que hay un menoscabo de la salud de la población, básicamente. por ejemplo, la situación en Puerto Montt con el dióxido de carbono, la contaminación que hay. O sea, en una Dios, situación normal, obviamente ahora yo veo, hay varios puntos de vista y tenemos el parque automotriz, también el uso de leña para la calefacción, y ese es un problema importante, pero yo lo veo más del punto de los vehículos. Si ya. estuviera normal la situación ahora, no sé si acá en Puerto se hace esta restricción por patente que se hace en Santiago, restricción vehicular. Hoy día Puerto Montt no cuenta con restricción vehicular Bueno, ese yo creo como que dato. sería una propuesta buena en Puerto que deberían hacer para que la gente use más el transporte público en vez de tener tanto auto en las calles, porque creo que los autos igual Entonces, aportan harto en contaminación a a la ciudad. ok, Jimmy. Entonces su propuesta es que Puerto Montt eventualmente podría tener un problema de contaminación atmosférica por emisiones de CO2 que emite el transporte público y usted estaría de acuerdo en generar una restricción o su medida planteada sería restringir el uso del vehículo particular a partir de, no sé, de número de patente, terminación de la patente o algo así. ¿Esa Sí, sería la propuesta? sí. Sí. ¿Por qué cree usted que hay altas emisiones de CO2 en Puerto Montt? Bueno, el uso de vehículos es un punto y el otro obviamente es la leña, que mucha gente usa leña en sus casas para calefaccionarse. Sí. ¿Y usted está seguro que la quema de leña genera CO2? Genera monóxido de carbono y CO2 por la combustión. Y yo, pero cuando emite CO2. CO2, El monóxido ¿Mm? de carbono es cuando la leña está verde y no se genera una combustión completa. Claro, entonces hay un problema. Entonces tendríamos que medir CO2 para poder verificar, ¿cierto?, si esos niveles están altos. Mm, claro. Ok, ¿ya? Entonces tenemos aquí Profe, y ¿sí? Propone disminución del CO2 a partir de restricción vehicular. yo averigué sobre la contaminación atmosférica por los niveles de partículas finas que se genera principalmente por el uso de la leña acá en el sur. ¿Ya? Entonces, Daniela, contextualicemos. ¿Qué ciudades? En el sur, ciudades del sur. Padre de las Casas, Osorno, Coyhaique, Valdivia, Temuco, bueno, Santiago también era prácticamente desde la zona centro-sur. Linares, Rancagua y Puerto Montt, que también es, o sea, son partes de un ranking que se hizo en Sudamérica de 10 países que tenían la mayor concentración de material particulado fino, dentro de Ok, los cuales 9 ciudades eran de Chile, la otra ciudad era Lima. claro. Entonces, lo que usted me está diciendo, Daniela, entonces es que nuestro país tiene un problema de material particulado en el aire, hay altas concentraciones de material particulado. Dice que la mayor cantidad de las ciudades que se encuentran al sur de Santiago tienen este problema y por tanto habría que hacer algo con el material particulado. Ajá. ¿Cuál sería la medida que usted propondría para poder reducir las emisiones de material particulado? El recambio de estufas, que sean en vez de leña, que se cambien a pellet,
En Puerto Montt no hay un plan de descontaminación atmosférica, por lo cual se podría implementar también como el que hay en Osorno. Y bueno, prácticamente es reducir el consumo de leña. Incentivar, ¿cierto?, el cambio de combustible. Sí. De combustible. Recambio de estufas o calefactores, ¿cierto? Que se aplique un plan de contaminación en Puerto Montt y un cambio de combustible. Incentivar la disminución del uso de leña. Profesor, Sí. ¿puedo complementar un poco lo que han dicho mis compañeros? Sí. Lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Temuco. Y bueno, ahí ya se sabe que Temuco y Padre Las Casas son comunas que están muy cerca y tienen altos niveles de contaminación y muchas emergencias y preemergencias durante el año. Allá en Temuco al menos lo que se hace, claro, ellos tienen como un plan de descontaminación, porque obviamente conocen de primera instancia cuál es lo que más contamina, cuál emite, qué factor emite más material particulado 2.5, porque ese es al fin y al cabo el que más le preocupa a ellos, que es el tema de la combustión de la leña húmeda. Entonces, dentro de su plan que ellos tienen, es los días que se emitan preemergencias y emergencias ambientales, no se ocupe, sobre todo en ciertos sectores de la comuna, el uso de la estufa a leña. Se supone que tienen personas que monitorean eso, van como casa a casa dependiendo del sector, pero hay gente que por grupos de WhatsApp, que de junta de vecinos dicen, oh, aquí anda rondando el inspector. Entonces simplemente apagan sus estufas. Digamos que esa situación no funciona mucho allá en Temuco al menos. Otra de las cosas que tienen ya es la medición de la leña. Creo que tiene que tener un porcentaje de humedad hasta 25%. Y ¿qué más iba a decir? Se me fue lo que iba a comentar. Eso que dijo la Gaby sobre las estufas, cambiar el tema de las estufas. En la universidad donde yo estudiaba, me acuerdo que había muchos compañeros que realizaban encuestas y después esos documentos de encuestas respecto del tipo de estufa que utilizaba la gente, si era pellet, si era a leña, la municipalidad tenía un plan de colocar como un artefacto a esas estufas que eran muy contaminantes, como los autos catalíticos. Correcto. Que convertía, que no me acuerdo mucho qué hacían, pero en fin, en eso, esos artefactos que fueron entregados por la municipalidad de Temuco a ciertas viviendas, después de un tiempo dejaban de funcionar y al final terminaban contaminando más de lo que ayudaban. ¿Y eso era, perdón, eran calefactores? Era un dispositivo que se le implementaba ya a tu combustión, que era como, sí, era un artefacto que se añadía a la combustión para que esta no liberara tanto monóxido o polución o material particulado 2.5 a la atmósfera. Era un accesorio a la estufa, era un accesorio, digamos. Exactamente, no era un cambio total de la estufa, sino que era un accesorio que se implementaba. Que decía que reducía las emisiones. Era como, funcionaba un poco como el tipo de artefacto de los autos catalíticos. Sí, sí. Había una suerte de filtro que se le aplicaba al caño. Sí, lo que yo vi era un filtros vivos, que es un vegetal que capta partículas de humo, pero eran muy costosas, entonces no eran muy accesibles para todos. Un biofiltro. Sí. Ya. Tenemos aporte de Jimmy, de Daniela y de la Ari. ¿Qué más? Profe, yo igual había encontrado algo respecto a Padre Las Casas. Daniela, pues. Y era que, por ejemplo, la gente no se calefaccionaba casi nunca porque siempre se perdía el calor de las casas. Entonces, ahí como una propuesta podría ser paneles térmicos para las casas porque casi todas están hechas de madera.
Entonces todo el fuego, el calor que se genera en la casa se termina yendo para afuera. Ok. O sea que hay una mala aislación de la vivienda. Sí, una mala aislación y habían hartos artículos sobre eso que apuntaban a lo mismo. Pérdida de energía, entonces. Profe, ¿Sí? habla la, ¿Quién? la tercera Daniela. Daniela Daniela Yancapani. Yancapani. Sí, ¿Sí? somos tres, profe. Ya, es que, bueno, con lo que decían los chicos, no solo lo hacen así. Hay diferentes programas por sectores. La idea es que de aquí a unos años más la ciudad completa esté bien calefaccionada. Ellos empiezan con diferentes programas. Primero, por ejemplo, diferentes sectores inician con la remodelación interna completa de aislación, para humedad y también con madera, revestimiento. Después ellos inician con el cambio de combustión de leña a pellet y al final terminan con la parte de techumbre, qué sé yo, para terminar con la aislación completa. La idea es que Osorno de aquí a unos años más esté completamente remodelado. Ya, ¿y cuál sería su propuesta, particularmente, como usted, como Daniela y Beth? No, yo por lo menos mi tarea no la hice sobre eso, pues. Mi tarea la hice sobre Quintero. Pero ¿Ya? era más que nada sumando lo que decía la Daniela. Yo sé que no solo se está Para haciendo eso por complementar lo de sectores. Daniela. Claro. Y lo que estudió respecto aquí, mira, vamos a ver en detalle lo que ocurre en la región y en el de Rancagua al sur. Ahí tenemos harta información de eso y la idea es que ustedes como ingenieros ambientales que son de la región, la idea es que también puedan hacer aporte en esta línea, que es un problema gravísimo que tiene la región de los lagos y todas las regiones que están al sur de Santiago, que en donde prácticamente donde hay una vivienda hay una estufa, ¿ya? Y por tanto el parque calefactor es tan alto que la verdad que hay algo que hacer. Entonces el trabajo es bastante duro y muy complejo además, porque en realidad hay un impacto que tiene la economía familiar respecto de cómo se puede hacer si es que no se cuenta con algunos recursos, por ejemplo, para poder obtener leña seca o para poder hacer una aislación térmica o eh, para hacer un recambio autónomo de alguna tecnología para la calefacción del hogar. Y por tanto, el tema es muy complejo. Entonces, en esa línea, dado que es el principal contaminante que tenemos en nuestro país, hay que darle mucho detalle a eso y por tanto vamos a detenernos para hablar sobre eso respecto a los planes que tenemos hoy día. eh, Así que más adelante vamos a hablar de ello. Pero eh, hasta el momento, ¿cierto? Se ha logrado ver que en realidad en realidad los que me han presentado, ¿cierto? En este caso, ya entienden que hay un problema serio de contaminación atmosférica en el sur. Daniela, me hablabas de Quintero. Sí, profe. Sí, Igual Que de preferiría, hecho solo había enviado como... Ah, no sé quién estaba hablando. Alguien por ahí. no, dale nomás, Dani, después sigo yo. Ah, ya vale, bueno. Ya, es que había buscado Quintero porque era como el símbolo de intervención industrial y problemas de contaminación, pues, pero ahí tienen contaminación en los tres sectores, pues era agua, tierra o sea, aire, tierra, suelo y aire. Y más que se llevaron el nada, premiado. claro, sí, pues ellos es una zona, bueno, buscando, eh, ellos tienen 4 termoeléctricas, 6 puertos de uso industrial, tienen 5 industrias que contaminan con refinería, fundición de cobre, almacenamiento de gas, producciones químicas, y eso todo suma y hace que sea una zona altamente contaminada. Y ahí también los más dañados eran los ancianos y los niños embarazados, que se han visto afectados a través de los años. Y tampoco no es algo reciente, pues algo que suma como hace 50 años más o menos, desde que llegaron las industrias. Y más que nada la solución actual que hay, sobre todo biotecnológica, era sobre bioremediación. Oye, de hecho encontré Sí. varias propuestas, puse algunas, que incluso había una propuesta que decía del lago, donde bioremediaban metales pesados. Pero eso más que nada, Sí, creo que puso como 5 o 6, claro. no recuerdo.
bioremediación, Ya, por lo menos. eso dice usted, bioremediación. Claro, entonces, respecto a lo que estábamos hablando, Daniela, que Claro, tiene que ver con la cadena claro, causal. tener- ujú, Con la cadena causal. Entonces, claro, nosotros con la cadena causal se llega a una conclusión súper pequeña, pero muy potente para poder gestionar lo que tenga que ver con la contaminación atmosférica. Y esa ujú, conclusión casi única, ¿cierto? Podría alguien, un iluminado, encontrar otra alternativa, pero la única forma de descontaminar una ciudad o una zona que está con problemas de emisiones atmosféricas y tiene altas concentraciones de algún contaminante en específico, es reducir las emisiones. La contaminación atmosférica tiene claro, 3 puntos. Uno, que es las emisiones. Dos, que tiene que ver con las condiciones meteorológicas o de ventilación, ¿cierto? Que tiene esa zona o las características meteorológicas favorables o desfavorables que tiene esa zona para poder dispersar, diluir y transportar el contaminante. Y por último, la configuración en términos morfológicos, ¿cierto? De topográficos que tiene la zona. O sea, tenemos 3 elementos: emisiones, meteorología y topografía. Con esos 3 puntos, nosotros tenemos que ver cuáles son los que nosotros podemos cambiar. La meteorología difícilmente pero en podremos este cambiar, caso la solución fue esa. claro. Entonces, Claro, en este caso yo puse eso, reducir las emisiones a, tra- a través del tiempo, cesar completa, aparte de fiscalizaciones reales y todo esto sumarlo con remediación. Y ahí puse los ejemplos hacia abajo. pero y la bioremediación entendería que es como que ya la contaminación está lista y la idea es tratar de reducir las emisiones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, Claro, dentro de las emisiones que se encuentran en el Quintero, que básicamente son todas fuentes ujú, puntuales a mayor escala, no como en las zonas de la contaminación en las ciudades o las zonas que recién estábamos hablando de Santiago, incluido Santiago, eh, que tienen muchas fuentes de área, es decir, que hay emisiones que uno no podría clasificarlas como que salen de un determinado punto o de una determinada fuente. En este caso, son fuentes un poco más extensas, que son que, que, que por ejemplo, la calefacción domiciliaria genera emisiones a partir del alto consumo de leña y por tanto podría uno detallarlas como microfuentes, ¿cierto? Que sumadas en toda la ciudad, entonces generan una gran fuente. Pero el estudio de estas microfuentes es muy difícil realizarlo si es que lo hacemos de manera puntual porque son muchos artefactos distintos y todos tienen diferentes características. Por lo tanto, hay que tratar de poder estimar esto para poder entenderlo un poco mejor. Entonces, lo que se hace particularmente es tratar estas fuentes de emisión, que son del sur, son fuentes de área, y a partir de eso ver cuáles son las medidas que uno aplicaría, que son las que comentaba sus compañeros. Entonces, en esta línea, a raíz que Quintero, ¿cierto?, tiene fuentes puntuales, que son la mayor parte, usted comentaba, ¿cierto?, eh, que están asociadas a fundiciones, que están asociadas, ¿cierto?, eh, a diferentes tipos de industrias que tienen una chimenea donde evacúan los diferentes compuestos contaminantes a la atmósfera. Hay que entender cómo o cuál sería la medida específica que nosotros podríamos proponer para poder disminuir esas emisiones, ya que esa sería como la conclusión eh, más potente que tiene el diagrama, ¿cierto? O la forma de ver la contaminación a través del diagrama causal. ¿Sí? Daniela. sí, profe, se lo estaba escuchando. Eso, ¿se entendió como? Pero creo que Sebastián venía después, por eso que en silencio. Sí. Por eso es importante ver cuál es el problema. Entonces, si nosotros logramos disminuir las emisiones, sea de la manera que sea, ¿cierto? Vamos a estar contribuyendo a la disminución de las emisiones que van a generar los aumentos de concentración en una zona determinada.
¿ya? Pero, profe, es que yo ¿Sí? tenía esa duda, porque si en el lugar las emisiones supuestamente ya las bajaron y las fiscalizaciones también hicieron, pero aún siguen con emergencia ambiental, Sí, es que el a problema eso iba. claro, el problema que hay en Quintero es un problema de altas emisiones por muy pocas fuentes en realidad. En realidad, si uno pudiera contarlas, la verdad que uno tendría la posibilidad de Ujú. contarlas, pero eh, lo que hay aquí, que lo vamos a hablar también en detalle cuando lleguemos a los planes de descontaminación y vamos a evaluar qué es lo que ocurre también en Quintero. Eh, entonces, lo que ocurre es cuál es esa medida, cuál es la medida que yo voy a realizar. Entonces, una de las medidas importantes es cómo yo hago esa reducción. Esa reducción la puedo hacer aplicando alguna tecnología que me permita hacer un cambio, ¿cierto? Que me permita hacer una reingeniería y que ese consumo de combustible eventualmente pueda ser reducido. Claro, es que en este caso las medidas en el lugar, las que ya nombraron los chicos de bajar las emisiones, hacer ¿Sí? las reducciones, y eso ya se hizo, pues ya tiene, yo creo que en ellos tiene que ir más allá, utilizar Sí. Por ejemplo, biotecnología, ingeniería y diferentes tipos de soluciones, porque ellos ya sí, no, mañana, bajando las disminuciones y fiscalizaciones, ya igual quedan con efectos en el cuerpo y en el entorno en que viven. claro, mañana va a hablar, que lo invito, mañana va a hablar el ex ministro Mena, creo que en la mañana, a las 11 de la mañana, y va a hablar eh, sobre un tema bien importante que tiene que ver con que el compromiso ambiental o el compromiso en términos de emisiones que va a realizar Chile. Y este señor, Marcelo Mena, ¿cierto? Participó también en la construcción del plan de descontaminación que tuvo algunos bemoles también, pero significativamente luego eso se reestructuró, ¿cierto? Se logró revertir y hoy día cuenta con un nuevo plan. Pero lo importante es que en Quinteros particularmente todavía quedan algunas industrias que usan carbón, por ejemplo, que usan carbón para sus procesos, que generan altas emisiones de diferentes compuestos. Entonces, ¿podemos aplicar sistemas de abatimiento que reduzcan las emisiones? Sí, podría ser una forma. Sebastián, vamos a dejar ahí, Daniela, porque después, más adelante en otras clases, vamos a hablar en particular de lo que ocurre de ese tipo de contaminante o ese tipo de industria. ¿Ya? Ya, Ahora profe, estamos haciendo una revisión. Sí, sí, Daniela. ¿no? Se le dice que sí va a ser o no. Ah, ya, sí. Entonces, como vamos a hablar después, para no redundar y para que tengamos un hilo conductor, hoy día solamente era tratar de poder saber y conocer qué es lo que podemos hacer bajo algunas ciudades que presentan algunos problemas de contaminación. Sebastián. Bueno, como ya dijeron, igual el tema de la leña es el problema porque se hace una combustión incompleta y el porcentaje de humedad de la leña tiene que ser inferior al 25%. Por eso mi propuesta en ese punto sería vender leña certificada. Y después unos datos más crudos con respecto a la contaminación atmosférica, respecto al material particulado, que es algo que estaba justo viendo anteriormente en un paper, que lo tengo acá, que Puerto Montt tiene o pasó por 8 preemergencias y 6 preemergencias, con un total de 86.000 problemas en el tema de salud con respecto a la salud en un caso respiratorio. En este caso, por el particular, más Material particulado. exactamente 2,5, el fino. Y mi propuesta para eso sería cuando estemos en preemergencia o preemergencia, salir básicamente con mascarilla si es posible. Eso. Un cuidado como personal en esos casos particulares. Esas serían mis propuestas respecto al tema. Ok. La propuesta de Sebastián es que, dado que el problema se origina por la mala combustión de la leña, producto que el combustible, que en este caso, ¿cierto?, es biomasa forestal o leña en particular, tiene alto porcentaje de humedad y por lo tanto la combustión no logra ser totalmente eficiente y se generando estas emisiones de material particulado al aire.
Y Sebastián nos indica también que Puerto Montt presentó muchas o un gran número de episodios críticos, que se le llama a estos episodios que son de alerta, preemergencia y emergencia, que se llaman episodios críticos, como lenguaje de contaminación atmosférica. Entonces, hay un gran número de episodios críticos que, de acuerdo al nivel de contaminación que se logra constatar en la estación de monitoreo, ¿cierto? Que es el equipo o el equipamiento que mide, que logra medir la contaminación o el nivel de material particulado por cada metro cúbico en el aire, dice que como hay alta, entonces la idea sería vender leña seca certificada y además aplicar mascarilla, pero aplicar mascarilla no sería, en este caso, Sebastián, disminuir la emisión, que era el problema de cuáles serían las medidas propuestas para reducir la contaminación. Entonces, todo lo que tenga que ver con ex post de la emisión, ya son solamente cosas que nosotros podemos remediar. Entonces, todas las medidas que nosotros podamos incluir para bajar las emisiones es lo que nosotros tenemos que pensar. Entonces, a eso nosotros le podemos llamar sistemas de abatimiento, le podemos llamar un recambio tecnológico, ¿cierto? Podemos hacer un cambio en la matriz energética del sur, por ejemplo, si todos utilizáramos gas como en Magallanes, ¿cierto? O en Punta Arenas, entonces los problemas de contaminación no serían tales, dado que las emisiones de material particulado por la quema del gas, que la quema es muy eficiente, ¿cierto?, del gas, no genera esos niveles de emisión. Entonces, siempre hay que pensar que para poder mejorar la calidad del aire, la única vía, al menos que nosotros podemos proponer, es bajar las emisiones. ¿Y cómo son las medidas que nosotros debemos proponer? Profe, Jan. sí, ¿Sí? le quería hacer una como idea y pregunta a la vez, es sobre Eso. que, porque, o sea, vender leña certificada se vende, pero a precio de mercado es mucho más cara. No sé, las personas entre preferir comprar una leña, no sé, que esté mojada a precio más barato, prefiere comprar eso. Entonces, era el asunto de que si a nivel de municipalidades o cosas así no han hecho como se podría hacer como un recinto donde se hagan cargo de secar la leña y esa misma leña venderla a precio mercado. Y ¿Sí? sí, por ejemplo, porque siempre hay como una variación entre la leña certificada y la leña que la venden de forma informal, pues. Entonces, que se hagan cargo las municipalidades o el mismo, no sé, como forma de subsidio, porque hacer un recambio de combustiones a pellet igual es por inversión de cada familia, es mucho gasto. Claro, comparto contigo y eso complementa lo que dice Sebastián. Y efectivamente, esa podría ser una medida que podría impactar significativamente, ¿cierto?, en la economía familiar y también contribuir a la disminución de las emisiones, dado que vamos a tener un mejor combustible para poder quemar. Y si tenemos un mejor combustible, entenderemos, ¿cierto?, que las emisiones van a ser mejores, pero todavía nos queda la operación del artefacto. Aun cuando nosotros tengamos un buen combustible, que en este caso una leña seca certificada, ¿cierto?, que evidentemente hoy día en el ámbito, ¿cierto?, en el ámbito comercial, nosotros podemos encontrar que tenemos leña de diferentes categorías, leña que es certificada, leña seca, mercado formal, mercado negro, y tenemos toda esta variedad y todo este abanico de posibilidades de poder hacer una compra. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder mejorar el combustible? Entonces, una idea, claro, es para poder hacer una buena trazabilidad de este combustible, es contar, ¿cierto?, que la municipalidad también pudiera apoyar o contribuir, ¿cierto?, a que la economía familiar no se vea impactada por un mayor o por un incremento, ¿cierto?, en el precio del combustible que utiliza para la calefacción, generar, ¿cierto?, una suerte de instalación, bodega, ¿cierto?, que permita almacenar en grandes cantidades este combustible, que es el combustible hoy día más económico para el uso familiar y que está arraigado culturalmente
principalmente en toda la zona sur de nuestro país. Entonces, una casa del sur sin un calefactor a leña, hace un par de años era impensado. Hoy día hay una cierta inclinación, una cierta predisposición a que las mismas familias vayan generando un cambio autónomo de este tipo de calefactores. Ahora, todavía el problema sigue siendo el consumo de la leña y la calidad de ese combustible. Profe, Eso. ¿Sí? yo Karen. trabajé, ahora sí me puede conectar, delante no lo escuchaba nada, Ya. pero con respecto a lo que dicen los chicos, yo trabajé con la Seremi del Medio Ambiente de Puerto Montt, en Ya. conjunto con una consultora ambiental de allá de Temuco que se llama SICAM. SICAM, ya. Y hicimos una encuesta a nivel comunal acá en Puerto Montt sobre el nivel Perfecto. de contaminantes en el aire, con el uso de residencial de leña. A ver, Están hablando. espera, perdón. Quiero hacerte una consulta ahí. ¿Hicieron un estudio Sí, de encuesta, cierto? o sea, hicimos una encuesta para hacer un estudio. Hicieron una encuesta, ya, y ese estudio era para Para, si el mismo que conozco. ¿Ah? Para ver si es el mismo que conozco. para ver la contaminación del aire, pues, Para ver la sobre el contaminación. uso residencial de leña. Entonces, lo que buscaban con eso era ver qué tan contaminado estaba el aire, y respecto a eso, a futuro, que la MUNI lance como subsidios para que la gente pueda optar ¿cómo se llama? A estas estufas a pellet, pero necesitaban ver primero qué tan contaminado estaba el aire. Entonces eso era como una solución de ellos. Pero el estudio recién ahora fue como que lo estaban completando, y se supone que van a enviar los resultados, porque eso lo hicimos en diciembre. Y entonces tuvo todo el transcurso de enero y febrero, y como que marzo y abril ya lo estaban terminando. Pero eso, Okay. una de las soluciones era eso del subsidio para que la gente de escasos recursos pueda optar a estufas a pellet. Claro. Entonces, si tenemos un problema grave de contaminación en la ciudad de Puerto Montt, ¿cierto? Que usted se está refiriendo a Puerto Montt, ¿cuál sería la medida que usted propondría para disminuir las emisiones o para mejorar, ¿cierto? La calidad del aire, visto de la disminución de emisiones? Como su medida. A mi medida. Chuta. Es que yo hice otra cosa, ¿no? Solo le estaba comentando. Ah, ya. Ah, Sí, ya. yo hice sobre Sí. las emisiones de los vehículos. Vehículos. Ujú. Pero el resto le estaba comentando solamente. ¿Y cuál sería la medida Ay, en particular? ¿Los castigo a todos? ¿No los dejo usar el auto? ¿Qué hago? ¿Qué hago para disminuir las emisiones? Porque finalmente las emisiones de los vehículos está asociada a la quema de un combustible y también a la resuspensión de material particulado por producto del roce, ¿cierto?, de los neumáticos en el pavimento, ¿cierto? Entonces tenemos dos, uno que tiene que ver por resuspensión, que es una parte de la emisión, y otro que tiene que ver por la quema del combustible en el motor, y que evidentemente sale por el escape posteriormente a eso. Establecería y aplicaría normas avanzadas sobre las emisiones de los vehículos, ya que no mucha gente lo sabe, y la implementación de los vehículos eléctricos o híbridos acá en la zona, ya que hay muy poquitos eléctricos, y que igual justamente como lo otro que están haciendo como un estudio sobre la contaminación del uso residencial de leña, esta vez aplicado para las emisiones de los vehículos, y así poder que la gente opte a vehículos eléctricos o algo así. O sea, su propuesta o medida sería subsidiar
el recambio de vehículos de combustible de petróleo o de benzina o a vehículo híbrido o eléctrico. Ajá. Además de generar la conciencia a través de la educación ambiental para las personas que no lo saben. Educación ambiental. O sea que con la educación ambiental usted cree que nosotros podemos reducir las emisiones, porque la gente no sabe qué está emitiendo. O no sabe el efecto que produce. ¿Eso? Sí, llevado a cabo con la conducción eficiente. Ok. Me quedan algunos más, pero ya estamos como en la hora. Creo que se salvaron algunos. Ahora. Ya, así que... Yo, profe. Porque si no, no vamos a tener más. Sí. Ya. ¿Se puede o no? No sé si terminamos, no sé si me dejan terminar porque necesitamos, o sea, nos indicaron a todos los profesores que tenemos que 50 minutos como máximo, ya estamos pasados en 8 minutos. Ahora no sé si nos podemos pasar 5 más para terminar con Jocelyn y Guido. No se preocupe, profe, no hay problema con eso. No, pero Guido, dale, entonces. Ya. Guido habló por todo. Bueno, primero había buscado sobre otro tema, que era el tema de los microplásticos en la lluvia. Bueno, ya que la mayoría buscó sobre temas más nacionales, lo quise cambiar, pero lo voy a comentar igual. Bueno, en la ciudad de Denver se hicieron estudios sobre la lluvia y el agua-nieve en general, y la presencia de microplástico en esto. Bueno, todas las muestras demostraron tener un 90%, o sea, el 90% de las muestras demostraron tener microplástico dentro de lo que es el agua lluvia, o la lluvia en sí, dentro ya sea en ciudades. De hecho, hay un parque que se llama Rocky Mountain, allá en Denver, el cual hace 20 años no presentaba ningún tipo de contaminación, se encontró microplástico. Bueno, una solución obviamente a eso sería la parte de gestión, pero igual es un tema complicado y difícil de manejar. Y bueno, ya que todos hicieron algo con el tema nacional, busqué otra información y bueno, recordé el tema de la contaminación del ácido sulfúrico o el óxido de azufre en la atmósfera. Pasa mucho en la parte del norte de Chile, esencialmente en Copiapó, donde se ha hecho muchas protestas y muchos temas referentes a esto, especialmente por la fundición Paipote. Entonces, lo que pasa en esta zona es que hay lugares donde se genera chancado primario, que es un tipo de proceso que se hace para, como decirlo en términos simples, moler la roca y obtener el cobre. Bueno, lo que pasa ahí es que, claro, se obtiene el cobre, se aplica lo que es el ácido sulfúrico, porque esto es óxido de cobre, no es sulfato, y cabe destacar también la diferencia. El sulfato solamente se saca desde lugares enterrados, que son minas subterráneas, y de ahí está lo que es el tema del tajo abierto, que son minas superficiales, donde sale el óxido de cobre. Para el proceso de la obtención de cobre se ocupa mucho lo que es la lixiviación a través del ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico llega a la atmósfera. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la fundición Paipote? Lo que pasa con eso es que ya viene material previamente sulfatado, por decirlo de alguna manera, y al momento de generar, obviamente, generar las planchas de cobre que se generan ahí justamente en ese lugar, este ácido sulfúrico llega a la atmósfera y empieza a generar los problemas de contaminación que ha habido en la zona. De hecho, no solamente en Copiapó, también pasa en Antofagasta, y de hecho en Antofagasta es más grave. ¿Cuál sería una solución a este tema? Una de las grandes soluciones sería que esto se genere en ambientes más cerrados, y obviamente que este ambiente tenga cierto tipo de filtro. Normalmente se ocupa mucho lo que es biofiltros, porque hay muchas bacterias que tienen la capacidad de tomar este ácido sulfúrico y
o consumirlo para su propio beneficio. Entonces, si se aplicara tal vez un biofiltro en la zona, en un ambiente cerrado, donde obviamente se genere que toda esta contaminación que llega a la atmósfera se genere en un cierto punto, o la misma chimenea se genere biofiltros, o se generen filtros que puedan captar el dióxido de azufre, sería ideal para disminuir la contaminación. Bueno, aportando un poco con lo que dicen mis compañeros, bueno, en Aysén se hicieron estudios sobre el tema de la energía geotérmica, no tiene que ver solamente con geyser, sino también con el mismo calor que reserva la Tierra, entonces se pueden meter cables entre medio, un buen conductor térmico que lleve esta temperatura a la superficie y ahí pueden llegar a hacer un secado de leña, cosa que se puede hacer prácticamente acá muy bien, y se pueda generar leña seca a partir de una energía que es 100% amigable con el medio ambiente. Eso. Gracias, Guido. El tema del microplástico, por la primera parte, el tema del microplástico está un poco difícil de saber cuáles son las fuentes de emisión, y por tanto estaría un poco complejo de poder hacer esa reducción, dado que no tengo a quién echarle la culpa, digamos. ¿Me escucha, Guido? Sí, profe. Sí, entonces esa parte está media compleja, pero muy interesante lo que tú conversas, que no solamente tenemos contaminantes como los que ya conocemos, que es el material particulado proveniente del uso ineficiente de la leña, ¿cierto? Dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, y todos los otros contaminantes que se encuentran en la atmósfera que son emitidos que son de carácter antropogénico. Ahora, este microplástico habría que estudiarlo para ver cuál es el tamaño, ¿cierto? Que tal vez podría caer en la categoría de material particulado, algunos de los materiales particulados, y habría que revisarlo. ¿Ya? Pero interesante lo que comenta. Ahora, por la segunda parte, todo lo que tenga que ver con fundiciones, las fundiciones son altamente emisoras, y por tanto, si no tienen una buena gestión de las emisiones, generan en el área cercana grandes problemas en la población. En este caso, Paipote se encuentra, a ver si creo que he estudiado ese caso, se encuentra al noreste de Copiapó y se encuentra como una suerte de cañón, ¿cierto? Una suerte, una cuenca que producto de las condiciones meteorológicas, ¿cierto? Y la dispersión del contaminante lleva este contaminante hacia la ciudad de Copiapó, generando esos niveles de concentración que han dado cuenta de tener un serio problema con respecto a las emisiones, en particular de esa fundición. Así que es un caso de estudio bien importante también. Entonces, en concreto, las emisiones, cuando son fuentes puntuales, si bien son más fáciles de regular, pero también requieren de una inversión del titular del proyecto, ¿ya? Ahora, eso es dependiendo de las condiciones que tenga, si es que el proyecto ingresó o no ingresó a evaluación ambiental, tiene algunas consideraciones, y por tanto no es tan fácil hacer esa reducción. Un plan de descontaminación evidentemente podría mejorar significativamente las emisiones de ese lugar, generando algunas limitaciones, ¿cierto? Poniendo algunos techos de emisiones para algunas plantas en específico como esta, por ejemplo. Pero se puede revisar el plan de descontaminación para ver si es que está incorporada de manera particular las emisiones de las fundiciones en esa región. Me queda uno, creo. Y terminamos, por favor. Disculpen nuevamente. Yo falto, profe. Sí, eso. Bueno, no voy a dar ningún dato porque al final yo creo que ya todos más o menos manejamos las estadísticas, pero lo que yo había visto era más o menos en la línea de que lo hablaba la Karen, sobre la contaminación que generan los vehículos. Y mi propuesta era mejorar el transporte público, ya que, bueno, un dato que se voy a dar es que los autos que nosotros utilizamos generalmente no los utilizamos en el 95% del tiempo. Que debido a que uno utiliza, o sea, desde que uno compra hasta que vende el auto o lo cambia, solo lo va a utilizar un 5% del tiempo que lo tuvo adquirido. Entonces, algo súper ineficiente, además de toda la contaminación que trae la producción de los mismos vehículos. Y la solución más simple y la
que era más como ubicua igual, era la de mejorar el transporte público, a mi parecer, ya que eso, por ejemplo, lo vemos aquí en Puerto Montt, ya que yo, por ejemplo, saqué mi licencia hace 2 años, por eso igual como que me interesaba este tema. Y era impresionante para mí la cantidad de tiempo que perdía en tacos por la cantidad de autos que había. Y me colocaba a mirar cuántas personas iban a bordo de un mismo auto y generalmente iban una o a lo más 2 personas. Entonces era súper ineficiente el espacio también que se utilizaba de los mismos vehículos. Y por ejemplo, si quería ir en transporte público, demoraba el doble para llegar a mi destino, pues entonces también es como contraproducente el querer hacer un aporte y andar en transporte público, pero al mismo tiempo perder una enorme cantidad de tiempo. Así que eso era más Sí, o menos, Javiera, muy general. muy interesante la propuesta respecto al transporte público y ha sido una discusión eterna respecto a cuáles son las inversiones que tiene que hacer un país. O construye mejores carreteras para el desplazamiento particular de los diferentes ciudadanos, o mejora el transporte público de tal manera, ¿cierto?, eh, las inversiones estén en esa línea y nosotros necesariamente que vamos a acceder al transporte público porque es más expedito. Entonces, eso es lo que no se ha dado Lo otro en que nuestro es, país, el ¿sí? transporte público es más económico. Por supuesto, Es mucho más económico andar en transporte público. así es. O sea, como le digo, las inversiones en nuestro país, gran parte de las inversiones, las mayores inversiones han sido en carretera, o sea que se incentiva el uso particular del vehículo y no se incentiva el transporte público, dado que las condiciones o las características del transporte público hoy día en regiones que no son de la región metropolitana presentan gran deficiencia, ¿cierto? Y su uso es muy por debajo a lo que uno debería esperar en una ciudad de nuestro país. Hoy día, digamos, recién utilizó un valor 5%, ¿cierto?, del uso. Hoy día en cuarentena eso debe haber bajado probablemente al 1% del uso del vehículo. Entonces, mucho de qué hablar. Entonces los voy a liberar, chiquillos, ahora y nos vamos a juntar a las 19:20 para continuar, ¿ya? Disculpen el atraso, pero continuamos un ratito más, ¿ya? A las 19:20. ¿Ya? Ok.